Un lindo y primer día de la semana. Hoy es domingo. Y hoy seguimos con ese capítulo 14, versículo 7 de Apocalipsis. Un mensaje de este primer ángel. Teman a Dios. La pregunta es, ¿qué clase de temor? Bueno, para eso pues hoy, por la voluntad de Dios, nuestro amigo y compañero y nuestro pastor querido, Pastor Rafael, nuevamente estará con nosotros para llevar a cabo este lindo desarrollo de este día domingo. Teman a Dios. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Víctor. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes en este bonito programa, ¿verdad? La Iglesia en Estudio. Y hoy sí veremos, estamos viendo como ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Bueno, ya se pasó, ahorita apareció mi nombre, pero ahí está, lección número 4, ¿verdad? Ahí está. Gracias, Gilbert. Ahí está, lección número 4 para este domingo 16 de abril del 2023. Teman a Dios. Pero ¿qué será ese temor que le debemos tener a Dios? Nosotros habitualmente, como sabemos, ¿verdad? No sé ustedes, pero por lo regular siempre se tiene respecto al temor, de temer, ¿verdad? De tener miedo, de entrar en pánico o algo así, ¿verdad? Pero ahorita vamos a investigar un poquito lo que nos habla la palabra de Dios con respecto a ese temor que nos habla aquí, ¿verdad? Pero como siempre lo venimos haciendo, no lo queremos hacer antes sin que pues pidamos primeramente la dirección de nuestro Dios a través de su bendita oración. Pastor Víctor, si usted nos gusta acompañar en oración en este día, para que juntos con mis hermanos allá, ¿verdad? En casita, en sus aplicaciones, a través de la radio, escuchando, no sé, que ellos también puedan elevar sus pensamientos y no pueden orar así cerrando sus ojos ante nuestro Dios. Bueno, pues vayamos a aquellos que nos gusten acompañar. Señor, gracias Padre por estos mensajes que has dado a esta tierra. Gracias Señor porque aún falta, y como dice tu palabra, un poquito más y tu Hijo vendrá. Porque estos son principios de dolores. Y todo esto, Señor, pues tenemos que vivirlo. Porque aún tú nos dices que todavía no es el fin. Por eso, Señor, hoy rogamos y te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos, Padre, comprender esta palabra. Temerte a ti, Señor. Temor a Dios. ¿Qué es esto, Señor? Como ya lo expresaba nuestro pastor Rafael, ¿qué clase de temor? Temor a entrar, a introducirnos. Temor, Señor, a la muerte. Temor, Padre, a que tú nos golpees. ¿Temor a qué, Señor? Oh, Padre, te volvemos a pedir que abras nuestros corazones y que comprendamos ese temor que este ángel está predicando, Padre, en este tiempo. Te pedimos, te lo suplicamos, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, pastor. Amén. Queridos hermanos, en este día, domingo, el título es algo especial en el cual vamos a ver, ¿verdad? Eso que la lección lleva, ¿verdad? Por título, teman a Dios. ¿Cuál es el temor que nosotros debemos de tener hacia Dios? ¿Será que es un temor en el cual podemos decir, ay, si no lo obedecemos a Él, Él nos va a castigar? Ay, si nosotros hay que tenerle miedo a ese Dios porque Él es muy malo y nos quiere ver mal, y si no le obedecemos, ¿será que así actúa Dios? ¿O cuál es ese temor, queridos hermanos, que nosotros debemos de saber? Fíjense, nos dice en la introducción de este día, ¿verdad? El propósito del libro de Apocalipsis para nuestra generación es preparar a un pueblo, hermano. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis, porque ahí se deslumbran tantas cosas de lo que va a pasar en esta tierra. Ya en Mateo 24 nos lo dijo, ¿verdad? Pero en Apocalipsis específicamente nos empieza a hablar más de eso. Con respecto al propósito del cual Jesús en los últimos días
nos da un mensaje especial. Ustedes están viendo aquí en pantalla lo que es Apocalipsis 14:7, ¿verdad? De donde nos habla del temor hacia Dios que nosotros debemos de tener. Pero muchas veces nos confundimos que ese temor debería de ser de miedo, cuando el propósito de esa palabrita de lo que vamos a ver ahorita aquí, de que antes de que veamos los siguientes versículos, ¿verdad? De lo que trae la lección, esa palabrita donde dice, ustedes están viendo ahí en Apocalipsis 14:7, temed a Dios o teman a Dios, ¿verdad? ¿Qué palabrita es? Y en la lección, ustedes, amigos, hermanos, si están ahí en su casita, saquen su lección y ahí van a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Que esa es una palabrita griega, temed es una palabrita griega, que se utiliza, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis 14:7, que es la palabra fobeo. Fobeo significa temed del griego. Pero fíjense que sigue diciendo que aquí no se utiliza en el sentido de tenerle miedo a Dios. Y muchos pensamos que esa es la parte, ¿verdad? Que nosotros debemos de tenerle miedo a Dios. Porque ahí dice, teman, porque la hora de su juicio ha llegado. Tengan miedo, porque ya llegó la hora del juicio de Dios. No, no es así. No en ese sentido de tenerle miedo a Dios, sino en el sentido de la reverencia, admiración y respeto. Ese es el sentido en el cual nosotros debemos de tenerle, ¿verdad?, reverencia a Dios en la palabrita de fobeo, que significa teman. En ese sentido es reverenciar, admirar y respetar a Dios. Y eso lo vemos y queremos aplicarlo a nuestra vida diaria, queridos hermanos. Al menos, ¿verdad?, no sé cómo ha sido tu vida tú antes, hacia atrás, pero al menos todavía en ciertos, ¿verdad? En ciertas familias, y espero que todavía siga por la eternidad esto, ¿verdad? Siempre hay cierto respeto por nuestros padres. A eso voy yo y se los traigo esto, ¿verdad? Porque a papá no le tienes, como dice aquí, esta palabrita fobeo, no le vas a tener miedo. No, a papá lo vas a reverenciar, lo vas a admirar y lo vas a respetar. Esa es la palabrita fobeo, hermanos. Y es la misma palabrita que se utiliza en Apocalipsis 14:7 de tenerle temor a Dios. A papá no le vas a decir cuando ya va a venir del trabajo y estás aquí, bueno, tenle miedo, en el miedo, ¿verdad?, de que estás preocupado si tú hiciste algo malo. Pero en el aspecto de reverenciar, de admiración, ¿verdad?, de fobeo, de temer, es porque tú vas a decir, ya viene papá, ya vino de trabajar, lo voy a recibir como esos niños cuando llegan y se abrazan, ¿verdad? Abrazan a papá, papi, ya llegaste. Así es esa parte del temor que nos habla aquí, de admiración, de respeto hacia Dios. Hablando de esta parte del temer a Dios, queridos hermanos, ahora sí miremos los siguientes versículos. Ahora sí, mi buen amigo Gilbert, ahí en Génesis 22:12, ¿qué nos dice? Ahí está, fíjense en pantalla lo que nos dice Génesis 22:12. Con respecto a lo que ya vimos de fobeo, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco, ¿qué cosa? Que temes a Dios. Fíjense la palabrita. Que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Abraham cuando le mandó Dios que sacrificara, ¿verdad?, a su único hijo. ¿Él desobedeció? No, él agarró, ay Señor, pues ni modo, tú me lo estás pidiendo, tú lo diste y tú también me lo puedes devolver. ¿Y qué hizo él? Fue y planeó todo con su hijo y aquí que lo iba a sacrificar. Y en esta palabrita donde Dios está hablando, queridos hermanos, le dijo que Dios ya no le hiciera nada a ese hijo, porque ahora sí él sabía que teme a Dios. Pero si nosotros nos vamos en el contexto de temer a Dios, no es el tener miedo, sino de qué nos está hablando, de la palabrita aquí que en griego es fobeo.
¿Y qué significa? Reverenciar. Abraham tenía reverencia ante Dios, tenía admiración y tenía respeto. Por eso es que él obedeció lo que Dios estaba diciendo. ¿Entendemos ahora cuál es el temor a Dios nada más en estos pasajes? Espero que sí lo hayamos comprendido, ¿verdad? Salmos capítulo 89 y versículo 7, ¿qué nos dice? Ahorita ustedes lo verán, ¿verdad? Salmo 87, ¿verdad? Perdón, 89:7. En pantalla ustedes lo tienen y dice así: Dios temible. Ahí está de nuevo la palabra temible en la gran congregación de los santos. ¿Y qué? Formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. ¿Nos damos cuenta, hermanos, qué nos viene hablando aquí entonces? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Ahora nosotros vemos que esa temible de temor no es el tenerle miedo, sino como cuando tú entras en una congregación, y esto lo vemos, ahora sí que la reverencia se está acabando en muchas iglesias, ¿verdad? Pero en algunas iglesias, mi respeto, reverente. Demasiado reverentes, ¿verdad? Que cuando están en la gran congregación, no entran ellos porque tienen miedo de entrar ahí, porque ahí está Dios. No van a decir, ay, voy a entrar con miedito porque ahí está Dios. No, sino lo hacen con la reverencia que ellos expresan, porque ahí está Dios en la congregación. El siguiente versículo de Proverbios capítulo 2, versículo 5, fíjense qué nos dice. Proverbios capítulo 2, versículo 5. Ahorita lo vamos a poner ahí en pantalla para que ustedes lo vean y ahí está, miren. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cuándo se va a entender? Dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Nos dice que entenderemos el temor. Ahora yo se los explico, ya cuando dice, entonces entenderán, estamos entendiendo entonces nosotros cuál es el verdadero temor, esa palabrita que allá en Apocalipsis 14:7 del griego que significa fobeo. Lo estamos viendo ahora, estamos entendiendo nosotros, hermanos, que ese temor significa reverencia, significa admiración y respeto en el ámbito de que debemos de tener con Dios. Fíjense, ¿qué nos dice la palabra de Dios entonces? Entonces entenderás el temor de Jehová. Y espero que ahora lo estemos nosotros entendiendo cuál es el verdadero temor. Miremos Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Nos dice así, el fin de todo discurso oído es este. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Ahí está. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, como diciendo, tantas palabras que yo he dicho, el discurso es bien facilito. Reverencia, admira y respeta a Dios. Y el otro, guarda sus mandamientos. ¿Cuántos? Así y así. Que son 10 preceptos maravillosos. No nada más 9. ¿Verdad? Sino 10 preceptos. Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá todo a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y miremos el último versículo que está en Efesios capítulo 5, versículo 21, y nos dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo me voy a someter, digamos, al pastor Víctor, que estamos ahorita aquí en los dos en la lección de escuela sabática, ¿verdad? ¿Y cómo me voy a someter a él? Así, ¿verdad? Pastor Víctor, no, voy a ir con miedo con él. No, someteo los unos a los otros en el temor de Dios, nos dice. ¿En qué? ¿En qué? En respeto, en admiración, porque los dos estamos compartiendo juntos la palabra de Dios y Dios inspira tanto uno como el otro para que tengamos cosas en común que decir y que compartir con ustedes. Y en la reverencia que estamos aquí, ¿verdad? Que se merece Dios. Oh, mis hermanos, entonces espero que la palabra temor
No se confunda con lo que Lucifer quería hacer, ¿verdad? Allá, lo que nos dice la lección en el último parrafito, ¿verdad? Lucifer era egocéntrico. Se negó a someterse a cualquier autoridad que no sea la suya. ¿Qué diferencia es el temor al egocentrismo de que nos habla aquí? Y dice la lección, por último, para concluir, dice, en pocas palabras, temer a Dios es darle el primer lugar en nuestro pensamiento. Así de fácil. Darle el primer lugar en nuestro pensamiento es renunciar a nuestro egocentrismo y orgullo y vivir totalmente para Él. ¿Estamos entendiendo qué necesitamos entonces? ¿Cuál es el temor que necesitamos a Dios? Como viene el título de esta lección, teman a Dios. ¿Lo estamos haciendo nosotros, hermanos? Espero de todo corazón que el temor a Dios ahora le hayamos comprendido que no es tenerle miedo, sino es reverencia, admiración y respeto. Ahora sí, Pastor Vic. Gracias, Pastor Rafael. Temer a Dios. En pocas palabras, podemos quizás concluir, ¿verdad? Voy a leerles todavía unas notitas, pero dando un poquito de auge y adelantamiento a lo que el pastor Rafael decía. Este temor a Dios es en aquellos que conocemos a Dios. Que conocemos a Dios y que a veces, como él decía y la lección lo dice, nuestros pensamientos nos sacan de la secuencia que debemos seguir en Cristo. No, nos llevan a veces a hacernos ideas, a ponernos en nuestra mente ideas que deshonran el nombre de Dios. Y cuando la mente se mete en esos medios pecaminosos, eso es lo que este primer ángel dice. Teman. O sea, cuando te vengan esos pensamientos malos, pide el auxilio de Dios. Pide que te los quite, que no te deje proseguir. ¿Para qué? Para que entonces no caigas en lascivia o caigas en pecado. Ese es el temor de un verdadero cristiano. El temor de no coincidir con el pecado ni en la mente ni en el corazón ante la presencia de Dios. Ahora sí, vayamos a lo que nos están poniendo en la pantalla. Patriarcas y Profetas, página 256, nos dice: la humildad y la reverencia, vean, deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. Esto está hablando a los cristianos, a los que decimos estar con Dios y Dios con nosotros. El comportamiento hace o descubre en realidad de quién tú eres, a quién le perteneces y a quién sirves. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como predicadores o predicadores seculares realmente se ponen a un nivel como si ellos, así como Satanás, que quiso subir a lo alto en el quererse poner en el trono de Dios? Y a veces muchos lo hacen de esa manera. O sea, de una manera que se ponen al tú por tú con Dios, cuando en realidad no debiera de ser así. Por eso, teme a Dios, aún en la forma que tú oras, en la forma de la adoración al Señor. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que entender sobre el temor. El temor de no igualarnos con nuestro Creador, con nuestro Dios. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de la audiencia de un soberano terrenal. ¿Sí? Porque cuando vas a una corte vas ante
un juez, vas ante un delegado del gobierno, allí sí hay respeto, allí sí hay silencio, allí sí hay quizás hasta el sombrero que muchas veces se lleva a la iglesia, allí sí se le quita, pero no se da cuenta que en verdad que merece más respeto aquel Dios que crees que el hombre que tú vas a visitar. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. ¿Te das cuenta? Si los ángeles del cielo, que no han caído y que no cayeron, aún ellos se cubren el rostro porque se les hace en realidad como algo que ellos no merecen ni ver el rostro de Dios. ¿Cómo es que nosotros muchas veces llegamos a la iglesia irreverentes? Que en realidad es triste la situación. Por eso es de que tenemos que decir, como nos dice este otro libro, los discípulos de Cristo deben precaverse hoy contra la tendencia a perder el espíritu de reverencia y temor piadoso. Las Escrituras enseñan a los hombres cómo deben acercarse a su Hacedor, a saber, con humildad y reverencia por la fe en un mediador divino. Ahora, ¿entiendes? El temor, ya lo decía el pastor Rafa, no es algo que me debe de atemorizar, porque si no lo hago, me va a castigar, me va a golpear, no me va a hacer trizas, pues si es Dios. No, ese no es el temor de un verdadero cristiano. El temor de un verdadero cristiano es llegar a querer igualarse con Dios, es llegar a querer alcanzar altas cimas cuando aún Dios todavía no nos lo permite. Y que más que nada, que el temor a Dios es que los malos pensamientos no cautiven nuestro corazón, sino pedir a Dios cuando esos malos pensamientos vienen: Señor, ayúdame, quítamelo, no quiero esto. ¿Por qué se me vienen estos malos pensamientos, estas malas ideas? Señor, haz algo para que esto no suceda en mi persona. Y bueno, pastor, pues ahora esperamos que en este corto estudio, en realidad que, como ya hemos dicho, hay más que tú puedes profundizar y puedes encontrar muchas citas. Aún Job habla también de este temor de Dios. Te esperamos mañana, que Dios te bendiga y que el Señor te guarde.